Buenas tardes a todos, mi nombre es Joatzina de Luna Palafox y el día de hoy les voy a presentar la ponencia que tiene como nombre la leche humana como bioconservador, la alimentación del futuro. Esta está basada en un artículo denominado Obtención y caracterización de bacteriocinas a partir de bacterias ácido-lácticas aisladas de leche humana. Para comenzar, esta ponencia está dividida en introducción, un pequeño concepto, la pregunta de investigación, el objetivo, los materiales, la metodología, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Comenzando por la introducción. Bueno, en la actualidad nosotros como consumidores incrementamos cada vez más la demanda de alimentos naturales o que estén mínimamente procesados. Básicamente buscamos reducir que se utilicen conservantes sintéticos. ¿Por qué? Pues gran parte de la población considera que estos son peligrosos para la salud y que por ende tienen una peor calidad nutricional. Por este motivo se ha incrementado lo que es la investigación y aplicación de antimicrobianos naturales durante el procesado de alimentos. Lo que se busca básicamente es una bioconservación, y la bioconservación es una forma de conservación de los alimentos bajo ciertas condiciones, esto con el motivo de aumentar su vida útil y mejorar la seguridad de estos. En esta misma línea, si hablamos de bioconservación, pues podemos encontrar lo que son las bacteriocinas, las cuales se descubrieron por primera vez hace más de 90 años gracias al antagonismo que existió entre distintas cepas de Escherichia coli y fueron conocidas como colicinas, las cuales inhibían el crecimiento de otras cepas de E. coli. Entonces, ¿qué son las bacteriocinas? Bueno, las bacteriocinas son péptidos con actividad antimicrobiana, constituidas aproximadamente de 30 a 60 aminoácidos y se sintetizan ribosomalmente. Estas se clasifican en 3 tipos, los cuales van a diferir por el peso molecular y el mecanismo de acción. Para comenzar tenemos la clase 1, los antibióticos, que son pequeños péptidos formados entre 19 y 38 aminoácidos, con un peso molecular muy bajo y poca estabilidad al calor. La clase 2, los no lantabióticos, que son péptidos formados entre 30 y 60 aminoácidos, son estables al calor y al pH. En realidad este es el grupo más amplio de bacteriocinas, son los que se estudian debido a las aplicaciones que tienen. Y bueno, la clase 3, que son las proteínas termolábiles, que son péptidos con peso molecular mayor y sensibles al efecto del calor. Estos tienen una actividad compleja. Como dato importante, la anicina fue la primera bacteriocina en descubrirse. Pero bueno, existen una gran cantidad de bacterias productoras de bacteriocinas. Uno de los grupos más importantes son las BAL, las bacterias ácido-lácticas, un amplio grupo de bacterias gram positivas cuya principal característica es la producción ácido láctico. Y la leche humana es una fuente importante de bacterias lácticas. Entre las especies más reportadas en leche humana vamos a encontrar a lo que es Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri, Staphylococcus, Enterococcus, entre otras. Entonces, debido a esta importancia de encontrar nuevos péptidos con actividad antimicrobiana como las bacteriocinas, que puedan ser aplicables a lo que es la conservación de alimentos, la finalidad de este trabajo fue obtener y caracterizar bacteriocinas producidas a partir de cepas de Lactobacillus fermentum LH01 y Lactobacillus plantarum LH03 aisladas de bacterias lácticas en leche humana. Por tal motivo, aquí se tuvo como pregunta de investigación: ¿las bacteriocinas producidas por Lactobacillus fermentum LH01 y Lactobacillus plantarum LH03 son antimicrobianos capaces de inhibir bacterias patógenas en alimentos? Y como objetivo se planteó producir los antimicrobianos y caracterizar su potencial para inhibir bacterias patógenas que se encuentran regularmente en alimentos contaminados. Ahora bien, el material que se utilizó pues fue de primera mano la leche humana, que se proporcionó por el Banco de Leche Humana del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, ubicado en Jalisco, México. Todo esto pues con el consentimiento informado de las madres donantes. Es importante mencionar que no existe ningún riesgo en esta investigación, ya que estas muestras fueron tomadas de madres sanas y se manipularon estrictamente en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, las cepas utilizadas pues fueron Lactobacillus fermentum LH01 y Lactobacillus plantarum LH03, las cuales se aislaron de leche humana y se identificaron en género y especie. Y las cepas indicadoras, las patógenas para medir la actividad antimicrobiana, fueron Staphylococcus aureus, E. coli y Salmonella, las cuales se proporcionaron por el cepario de lo que fue también la Universidad de Guadalajara. Continuando con nuestra metodología, vamos a ir paso por paso. Para iniciar fue la producción de las bacteriocinas por el fermentum LH01 y el plantarum LH03. Y pues bueno, estas se llevaron a cabo en una fermentación en un matraz Erlenmeyer contenido en 1 litro de caldo MRS. Estos matraces se incubaron a 37 grados centígrados de 18 a 20 horas sin agitación.
Posterior a la fermentación, estos cultivos se sometieron a 70 grados centígrados durante 30 minutos y se dejaron enfriar a temperatura ambiente. Luego se centrifugó a 4.500 revoluciones por minuto durante 15 minutos a 4 grados centígrados para poder separar lo que era la biomasa del extracto crudo. Después se siguió con el ensayo de la actividad antibacteriana de las bacteriocinas. Para esto se utilizó el método de la difusión en pozo. Usaron cajas Petri con agar Mueller-Hinton y se incubaron a 37 grados centígrados de 24 a 48 horas. La actividad antibacteriana se expresó como actividad de unidades arbitrarias por mililitro. Después se procedió a purificar a las bacteriocinas. Para esto se utilizó lo que fue una ultrafiltración, se utilizaron membranas de 10 kilodaltons y 3 kilodaltons y el filtrado y retenido estuvo entre 10 y 3 kilodaltons, el cual pues se utilizó para posteriores procesos. Se continuó con lo que fue la determinación del peso molecular de la bacteriocina. Para esto se utilizó una muestra del retenido que ya se había obtenido y se utilizó la electroforesis, que fue tricina SDS-PAGE, con un gel de concentración al 4% con un marcador de peso molecular de proteínas de 10 a 225 kilodaltons y un gel de separación al 18% en un equipo denominado Biorad Mini 6. Y bueno, pues se graficó la distancia migrada del marcador de peso molecular versus el logaritmo del marcador de peso molecular conocido. Ahora bien, en esta etapa se sometió el tratamiento a efecto de enzimas, de pH y lo que fue temperatura. En realidad aquí la metodología es similar, sin embargo, pues sí presenta diferencias. Comenzando con el efecto de las enzimas sobre la bacteriocina, tenemos que en este estudio se utilizaron las enzimas alfa-amilasa, proteínas AK, tripsina y lipasa, cada una concentración final de 10 miligramos sobre mililitro. Para esto se agregaron 100 microlitros de enzima a 1 mililitro de cada antimicrobiano, se incubaron a 37 grados centígrados durante una hora a temperatura ambiente. Posteriormente se determinó lo que fue la actividad antimicrobiana por el método de la difusión en pozo frente a lo que fueron las cepas indicadoras. Esto se incubó a 37 grados centígrados de 24 a 48 horas y la actividad se midió viendo pues la aparición de los halos de inhibición. En cuanto al efecto del pH, pues bueno, con esto se utilizaron diferentes pH. Se tomaron 10 mililitros del extracto del ultrafiltrado, se ajustó a pH de 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con soluciones estériles de hidróxido de sodio 3 molar y ácido clorhídrico 3 molar. Esto se dejó reposar 10 minutos y posteriormente se determinó la actividad antimicrobiana, igual por el método de difusión en pozo, otra vez se incubó y otra vez se vieron los halos de inhibición. El mismo procedimiento. Y bueno, finalmente se determinó el efecto de la temperatura. Con esto se tomaron 2 mililitros del extracto de bacteriocina a 25, 40, 60, 80 y 100 grados centígrados durante 15 minutos. Después se realizó una segunda prueba sometiendo a 100 grados centígrados en lapsos de 10 segundos hasta completar un minuto. Y bueno, ya esta solución se colocó en lo que fueron las cajas Petri y otra vez se determinó la actividad antimicrobiana frente a las cepas indicadoras. Ahora bien, finalmente tenemos nuestros resultados. De primera instancia es la obtención del antimicrobiano, la bacteriocina. La cinética de crecimiento del L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03 en caldo MRC modificado se muestra en lo que es nuestra figurita 6. En ambos casos vamos a observar una fase exponencial inmediata con una duración de 12 horas. Es en ese momento en donde se observa lo que es la producción del antimicrobiano de ambas cepas. La velocidad de crecimiento de L-fermentum LH01 fue de 0.22 horas, con un tiempo de duplicación de 3.17 horas, mientras que L-plantarum LH03 mostró una velocidad de crecimiento de 0.25 horas, con un tiempo de duplicación de 2.8 horas, menor a L-fermentum LH01, ¿no? Otra cosa a destacar aquí en nuestras gráficas es que las bacterias iniciaron la producción del antimicrobiano a partir de 6 horas, alcanzando la máxima producción a las 24 horas de fermentación. Ahora, en cuanto a la caracterización del antimicrobiano, en ambos casos, para L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03, se obtuvo una actividad inhibitoria de 160 unidades arbitrarias sobre mililitros versus las cepas indicadoras. Ahora, en cuanto a la determinación del peso molecular de las bacteriocinas. En la figura 8 nosotros observamos una banda tenue, tanto del extracto de bacteriocina del L-fermentum como del L-plantarum, es decir, se logra visualizar en el gel, el cual fue comparado con la curva de calibración del marcador de peso molecular. En realidad aquí pues se midió la distancia de la línea del frente contra cada marcador y se graficó contra el peso molecular. Al generar una curva exponencial se tuvo que aplicar pues finalmente el logaritmo.
Entonces, de acuerdo con estos resultados, se determinó que las bacteriocinas producidas por L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03 presentan un tamaño molecular aproximado de 4.7 kilodaltons y 3.7 kilodaltons respectivamente. Y estos resultados son similares a un estudio demostrado en 2009 donde se demostró que el tamaño molecular de la bacteriocina producida por la cepa L-fermentum ET35 oscilaba entre 2.8 y 4.5 kilodaltons. Ahora, vamos a ver cómo se comportó la estabilidad de las bacteriocinas frente al tratamiento enzimático, pHs y temperaturas. Aquí de primera instancia hay que comprender esta tablita, ¿no? Aquí se muestra lo que es la actividad antimicrobiana con diferentes tratamientos. La actividad es expresada en milímetros de inhibición, ¿no? Como lo mencioné, que eran los halos de inhibición. Para comenzar, si tenemos el signo menos es no inhibición. El signo más significa un halo de inhibición menor a 5 milímetros. 2 signos más es menor a 15 milímetros y 3 signos más es menor a 20 milímetros. Ahora, ubicándonos aquí en la parte de las enzimas. La bacteriocina de L-fermentum LH01 presenta un menor efecto antimicrobiano al ser tratado con enzimas como alfa-amilasa, proteinasa K, tripsina y lipasa. ¿Por qué? Porque presentan aquí lo que es un halo de inhibición menor a 15 milímetros de diámetro. Esto tiene similitud con lo que es el estudio de bacteriocina que se hizo con Fermencin SA715, donde se demostró que la bacteriocina mantiene esa actividad antimicrobiana a pesar de ser tratada con enzimas como tripsina y proteinasa K. Ahora, si nosotros nos ubicamos en lo que es la bacteriocina L-plantarum LH03, presenta un menor efecto antimicrobiano al ser tratada con tripsina. ¿Por qué? Porque el halo de inhibición que se ve aquí es menor a 5 milímetros de diámetro. Y las enzimas alfa-amilasa, proteinasa K y lipasa pues mantienen un halo de inhibición menor a 15 milímetros de diámetro. Esto concuerda con otra bacteriocina denominada plantaracina C, que reduce su actividad antimicrobiana al ser tratada con pronasa, tripsina y quimiotripsina. Pero esta pues no se afecta con lo que es pepsina o alfa-amilasa. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que fueron los extractos de las bacteriocinas sometidos a diferentes pHs, vemos que tanto para L-fermentum LH01 como L-plantarum LH03 se presenta una inhibición antibacterial contra las cepas indicadoras en lo que es un rango de pH de 3 a 5, porque se está observando que hay una inactivación aquí en lo que es en el pH alcalino. Estos resultados concuerdan con otras investigaciones, específicamente una que se describió en 1994, donde se demuestra que la plantaracina obtenida de Lactobacillus plantarum o L15 está activa en un rango de pH que va de 3 a 4.5 y al pH 5 ya se inactiva. Ahora, en lo que respecta al efecto de la temperatura, se puede observar que los extractos de bacteriocina de L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03 no se afectan en la actividad antimicrobiana por temperaturas que van de 25 a 100 grados centígrados. Asimismo, se observa que los extractos de bacteriocinas de ambas cepas sometidas a 100 grados centígrados, donde se completó el minuto, tampoco sufren inhibición en esa actividad antimicrobiana. Y estos resultados también se comparan, en este caso con la cepa de L-fermentum CRT21, que se caracterizó en 2015, donde dio a conocer resultados que esta bacteriocina presentaba un menor efecto de inhibición contra cepas patógenas después de estar expuestas a 100 grados centígrados en 30 minutos. Ahora bien, vamos a nuestras conclusiones. Es importante mencionar que los extractos de bacteriocinas obtenidas por L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03, que fueron cepas aisladas de la leche humana, poseen una mejor resistencia a lo que es temperatura, pHs y enzima respecto a bacteriocinas obtenidas de cepas del mismo género y especie, que son los estudios mencionados en comparación, ¿no? Entonces se concluye que L-fermentum LH01 y L-plantarum LH03 aisladas de la leche humana pueden presentar un potencial considerable para la producción de bacteriocinas, probablemente con un amplio espectro de inhibición contra otros patógenos. Y bueno, esto se convierte pues un reto para la biotecnología en cuanto a conservación de alimentos, ya que estos antimicrobianos pueden ser una alternativa para conservación de alimentos perecederos. O sea, se busca evitar el uso de conservadores químicos. Sin embargo, se necesitan estudios de la aplicación de estas bacteriocinas en diferentes alimentos para poder comprobar este tipo de teorías. Y bueno, finalmente aquí se presentan las referencias utilizadas para esta presentación. Agradezco la atención prestada.